When announcing Windows 11 Insider Preview builds 26120.6772, Microsoft revealed that they are removing known mechanisms for setting up an offline or local account. Durante décadas, Windows no fue solo un sistema operativo, fue el suelo sobre el que caminaba la informática moderna. Oficinas, gobiernos, hospitales, universidades, desarrolladores, industrias completas crecieron asumiendo que Windows estaría ahí para siempre. Silencioso, dominante, inevitable. Nadie se preguntaba si Windows debía estar en un ordenador, simplemente estaba. Esa normalidad absoluta fue, paradójicamente, su mayor fortaleza y hoy su mayor debilidad. Windows 11 llegó con la promesa de modernidad, inteligencia artificial integrada, mayor seguridad y una experiencia preparada para el futuro. Pero en lugar de consolidar el imperio, encendió una mecha que nadie en Microsoft pareció anticipar. Lo que comenzó como quejas aisladas de usuarios avanzados se transformó, en cuestión de meses, en una reacción en cadena. Empresas retrasando migraciones, gobiernos cuestionando su uso, sectores críticos bloqueando su implementación y, finalmente, países enteros decidiendo marcharse. Lo verdaderamente inquietante para Microsoft no es una caída puntual de ventas ni una polémica pasajera, es el patrón, un patrón global, coherente y persistente que apunta a algo mucho más profundo, una pérdida de confianza estructural, y cuando la confianza se rompe en el corazón del software que sostiene economías enteras, las consecuencias dejan de ser técnicas y se vuelven históricas. Bill Gates, arquitecto original del dominio de Windows, observa ahora cómo la plataforma que ayudó a construir empieza a ser abandonada no por capricho, sino por decisión estratégica. Esta no es una simple actualización impopular, es una revuelta silenciosa, organizada y, lo más peligroso de todo, racional. El primer temblor, cuando las cifras dejaron de mentir. El punto de inflexión no llegó con titulares escandalosos, sino con algo mucho más frío: los números. En una presentación financiera que pasó rápidamente de rutinaria a incómoda, Microsoft reconoció una caída significativa en los ingresos vinculados a Windows. No una desaceleración suave, una contracción brusca, concentrada y difícil de explicar solo con ciclos de mercado. Los ejecutivos intentaron amortiguar el golpe con argumentos conocidos: retrasos en renovaciones, cambios en el comportamiento empresarial, ajustes temporales. Pero las preguntas de los analistas fueron directas, casi quirúrgicas. ¿Cuánto de esa caída se debía, específicamente, a la resistencia frente a Windows 11? La respuesta fue tibia, demasiado tibia para tranquilizar a los mercados. El resultado fue inmediato. El valor bursátil se resintió, no solo por la cifra puntual, sino por lo que insinuaba. Windows ya no era intocable. Por primera vez en mucho tiempo, inversores y observadores comenzaron a considerar un escenario que antes parecía impensable, un futuro donde Windows no lidera automáticamente. On today's Windows Wednesday, I remind everybody why I switched to Linux. This news, of course, has been going around that Microsoft finally admits that pretty much every major core function of Windows 11. Detrás de esas cifras había algo más preocupante. Informes internos, filtraciones y testimonios de departamentos de TI revelaban que muchas organizaciones no estaban simplemente postergando la actualización. Estaban rediseñando su estrategia tecnológica para reducir o incluso eliminar su dependencia de Windows. No era una protesta ruidosa, era una retirada calculada. Gobiernos que dicen basta, soberanía digital contra Windows 11. El golpe más profundo para Microsoft no llegó desde foros de usuarios ni desde críticas técnicas aisladas. Llegó cuando los estados comenzaron a intervenir, no como consumidores descontentos, sino como actores soberanos que toman decisiones pensando en décadas, no en ciclos de actualización. Cuando los gobiernos entran en escena, el debate deja de girar en torno a comodidad o preferencias y se desplaza hacia terrenos mucho más sensibles: seguridad nacional, control de la información y autonomía tecnológica. A diferencia de las empresas privadas, los estados no evalúan un sistema operativo únicamente por su eficiencia inmediata. Lo examinan como una pieza de infraestructura crítica, comparable a una red eléctrica o a un sistema de comunicaciones estratégicas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Bajo esa lógica, Windows 11 empezó a generar más preguntas que certezas. ¿Quién controla realmente los datos? ¿Dónde se procesan? ¿Qué ocurre en segundo plano? ¿Hasta qué punto un país puede auditar un software cerrado que evoluciona según decisiones tomadas fuera de sus fronteras? I don't think all of those customers would pay. I don't think Microsoft's partners would love to support umpteen billion versions of Windows forever on all. El caso de Corea del Sur se convirtió rápidamente en un símbolo de este cambio de paradigma. Tras meses de evaluaciones internas, las autoridades llegaron a una conclusión incómoda pero firme. Windows 11 no solo presentaba inconvenientes técnicos, sino que resultaba estructuralmente incompatible con las necesidades del aparato estatal. Los problemas iban mucho más allá de errores puntuales. El rendimiento era inferior al esperado en entornos administrativos complejos. Los sistemas de entrada lingüística mostraban
mostraban fallos persistentes y, lo más grave, la arquitectura de recopilación de datos entraba en conflicto directo con las leyes nacionales de soberanía digital. Para un gobierno que considera la información un activo estratégico, esa combinación resultó inaceptable. No se trataba de corregir detalles ni de esperar una futura actualización. El problema estaba en el diseño mismo del sistema. Ante ese diagnóstico, la respuesta fue radical y, al mismo tiempo, extraordinariamente clara. No hubo negociaciones prolongadas ni peticiones de versiones especiales. No se buscó una excepción. La decisión fue abandonar Windows. El Estado coreano optó por desarrollar e implementar su propia distribución de Linux, diseñada desde cero para responder a su idioma, su marco legal y sus exigencias de seguridad. No era un gesto simbólico ni una prueba piloto limitada. Era una migración masiva, planificada e irreversible. Millones de equipos comenzaron a transitar hacia una plataforma que el propio gobierno podía auditar, modificar y controlar plenamente. Una vez iniciado ese proceso, no existía marcha atrás. Este tipo de decisiones nunca ocurre en aislamiento. Cuando un gobierno da un paso de esa magnitud, el ecosistema entero observa con atención. Las grandes corporaciones, especialmente aquellas que dependen de contratos estatales o de marcos regulatorios similares, comenzaron a tomar nota. Conglomerados industriales y tecnológicos iniciaron pruebas internas con sistemas alternativos, evaluando escenarios que hasta entonces parecían innecesarios. El mensaje implícito era poderoso. Si el Estado puede operar sin Windows, la dependencia histórica deja de ser una obligación. Brasil siguió un camino paralelo, aunque con una ambición aún mayor. Allí, el debate trascendió rápidamente lo técnico para convertirse en una cuestión de política pública. El concepto de informática soberana, durante años relegado a documentos académicos y debates especializados, se transformó en una prioridad estratégica. La premisa era tan sencilla como disruptiva. Ningún sistema crítico del país debía apoyarse en software extranjero que no pudiera ser auditado de forma completa y permanente. En ese contexto, Windows 11 se convirtió en un ejemplo de todo lo que se buscaba evitar. Su integración profunda con servicios en la nube, su telemetría constante y su dependencia de infraestructuras externas lo posicionaron como un riesgo potencial, no necesariamente por intenciones maliciosas, sino por falta de control. Para un Estado que busca autonomía digital, depender de decisiones técnicas tomadas fuera de sus fronteras era una vulnerabilidad que ya no estaba dispuesto a aceptar. China, por su parte, aceleró un proceso que llevaba años en desarrollo. La reducción de la dependencia del software occidental no era nueva, pero Windows 11 actuó como catalizador definitivo. La percepción de riesgo geopolítico asociada a un sistema operativo íntimamente conectado a infraestructuras extranjeras llevó a una decisión contundente: adelantar los plazos y ampliar el alcance de la migración. Organismos estatales y empresas públicas comenzaron a sustituir Windows a una escala sin precedentes. Decenas de millones de equipos iniciaron su transición hacia sistemas desarrollados localmente, diseñados para ser completamente auditables por las autoridades nacionales. No se trataba de una cuestión ideológica ni de una preferencia cultural, era una estrategia de seguridad. En un entorno internacional cada vez más fragmentado, el control del software se percibía como una extensión natural del control territorial y económico. Al observar estos casos en conjunto, el patrón se vuelve imposible de ignorar. No es una rebelión emocional ni una moda tecnológica. Es una respuesta racional a un cambio en el equilibrio de poder digital. Los estados no están rechazando Windows 11 porque no les guste, lo están dejando atrás porque ya no encaja en su definición de soberanía, control y seguridad. Y cuando los gobiernos toman ese camino, el impacto se extiende mucho más allá de sus fronteras administrativas, hospitales, privacidad y el punto donde Windows se vuelve un riesgo. Si la pérdida de gobiernos ya representaba un golpe severo para Microsoft, el alejamiento del sector sanitario introdujo una dimensión aún más inquietante. Los hospitales no son simples organizaciones administrativas, son custodios de algunos de los datos más sensibles que existen. Historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, imágenes médicas y decisiones vitales circulan a través de sus sistemas informáticos. En este entorno, la tolerancia al riesgo es prácticamente nula. Cada aplicación, cada proceso automatizado y cada fragmento de información está sometido a marcos legales extremadamente estrictos y a auditorías constantes. A diferencia de otros sectores, la sanidad no puede permitirse ambigüedades tecnológicas. Un fallo no solo implica sanciones económicas, sino también consecuencias éticas, legales y, en el peor de los casos, humanas. Por eso, cuando Windows 11 comenzó a evaluarse en entornos hospitalarios, el análisis fue minucioso y despiadado. No se buscaba innovación llamativa ni nuevas funciones inteligentes. Se buscaba estabilidad, previsibilidad y control absoluto sobre los datos. En países como Australia, las pruebas iniciales de Windows 11 en hospitales encendieron señales de alarma casi de inmediato. Incluso bajo configuraciones diseñadas para minimizar la recopilación de información, el sistema seguía ejecutando procesos difíciles de justificar desde una perspectiva legal. Funciones de recuperación automática que generaban copias de pantalla, mecanismos de diagnóstico que operaban en segundo plano y la integración de herramientas inteligentes conectadas a servicios
servicios externos planteaban preguntas incómodas. ¿Qué datos se estaban capturando realmente? ¿Dónde se almacenaban? ¿Quién tenía acceso a ellos? Para los equipos de tecnología, estas dudas ya eran problemáticas. Para los departamentos legales, resultaron inaceptables. El análisis jurídico fue contundente. Desplegar Windows 11 en sistemas que gestionan información médica suponía asumir un riesgo legal innecesario y potencialmente devastador. No se trataba de una vulnerabilidad concreta que pudiera parchearse, sino de una arquitectura que no ofrecía garantías suficientes de control total sobre los flujos de datos. Ante ese diagnóstico, la reacción fue inmediata y pragmática. Los hospitales no esperaron a futuras actualizaciones ni a promesas de mejora. Optaron por alternativas que les devolvieran el control. Plataformas más simples, más transparentes y, sobre todo, completamente auditables. El objetivo no era experimentar, sino reducir al mínimo cualquier exposición legal. Así, distribuciones de Linux, especialmente adaptadas para el ámbito sanitario, comenzaron a sustituir a Windows en miles de estaciones de trabajo. No fue una decisión ideológica ni una cruzada contra Microsoft. Fue una elección basada en criterios muy concretos: menores costos de licencias, independencia de servicios en la nube externos, mayor capacidad de personalización y una reducción drástica de los posibles vectores de fuga de información. En un entorno donde cada byte cuenta, esa diferencia resultó decisiva. Lo ocurrido en Australia no fue un caso aislado. En distintos países europeos, la situación evolucionó de forma similar. Las normativas de protección de datos, ya de por sí exigentes, chocaron frontalmente con el diseño de Windows 11. No se trataba de desactivar una función opcional ni de ajustar una política de privacidad. El conflicto era estructural. La manera en que el sistema operativo gestionaba la telemetría, la integración con servicios inteligentes y la comunicación con infraestructuras externas lo hacía difícilmente compatible con las obligaciones legales del sector sanitario europeo. Frente a este panorama, muchos hospitales llegaron a la misma conclusión: era más sencillo y más seguro abandonar Windows que intentar adaptar un sistema concebido con otras prioridades. La transición, aunque compleja, ofrecía una ventaja clave: previsibilidad. Saber exactamente qué hace el sistema, cuándo lo hace y bajo qué condiciones se convirtió en un valor incalculable. Cuando un sistema operativo cruza esa línea y deja de ser una herramienta fiable para convertirse en una posible fuente de responsabilidad jurídica, su papel cambia por completo. Ya no es un facilitador del trabajo médico, sino un factor de riesgo. Y en la sanidad, donde el margen de error es prácticamente cero, ese tipo de amenaza no se negocia, se elimina. Las empresas despiertan. El mito de que Windows es inevitable se rompe. Durante décadas, Microsoft construyó su poder real no en los hogares, sino en las oficinas. El mundo corporativo fue siempre el verdadero bastión de Windows. Allí donde los contratos eran largos, los sistemas complejos y el costo del cambio actuaba como una barrera casi infranqueable. Windows no solo estaba presente en las empresas, estaba incrustado en sus procesos, en sus flujos de trabajo, en su cultura operativa y en ecosistemas enteros de aplicaciones diseñadas específicamente a su alrededor. Esa dependencia histórica llevó a Microsoft a asumir que, incluso si había resistencia en otros segmentos, las grandes corporaciones permanecerían. Sin embargo, esa certeza empezó a resquebrajarse de forma silenciosa, no con anuncios públicos ni comunicados oficiales, sino a través de documentos internos que comenzaron a filtrarse y a circular entre analistas y especialistas del sector. Memorandos estratégicos, evaluaciones de riesgo y planes de contingencia revelaban un cambio profundo en la mentalidad empresarial. La pregunta central ya no era ¿cuándo daremos el salto a Windows 11?, sino algo mucho más inquietante para Microsoft: ¿hasta qué punto necesitamos seguir dependiendo de Windows? En salas de reuniones, donde durante años la adopción de nuevas versiones de Windows se daba por sentada, el debate cambió de tono. Algunas compañías comenzaron a plantear escenarios impensables pocos años atrás, como migrar una parte significativa de su fuerza laboral a macOS o a distribuciones de Linux. Otras optaron por una estrategia aún más conservadora: congelar indefinidamente cualquier actualización y mantener versiones anteriores mientras se evaluaban alternativas con mayor detenimiento. No era una reacción impulsiva, sino el resultado de análisis extensos y comparaciones detalladas. Las razones que impulsaban esta reevaluación se repetían con una coherencia notable entre empresas de distintos sectores. El rendimiento de Windows 11 en muchos entornos no solo no superaba al de versiones anteriores, sino que en algunos casos era inferior. A eso se sumaban los costos ocultos derivados de los nuevos requisitos de hardware, que obligaban a renovar equipos perfectamente funcionales. Las nuevas funciones, presentadas como mejoras, generaban en la práctica fricciones en la productividad y requerían más capacitación, más soporte y más tiempo de adaptación. Pero había un factor que aparecía de forma recurrente en casi todos los informes: la preocupación por la recopilación de datos. En un contexto de regulaciones cada vez más estrictas y de mayor sensibilidad hacia la privacidad, la idea de un sistema operativo con múltiples procesos en segundo plano, difícilmente auditables, empezó a percibirse como un riesgo operativo y legal. Para muchas empresas, ese riesgo no venía acompañado de un beneficio proporcional. El cálculo final fue implacable.
inexplicable. Desde una perspectiva puramente empresarial, Windows 11 implicaba mayores costos y ofrecía retornos inciertos. No había una ventaja competitiva clara que justificara la migración. En lugar de facilitar el trabajo, introducía nuevas variables de complejidad. Frente a esa ecuación, la decisión de replantear la dependencia dejó de ser radical y pasó a ser lógica. Esta reconsideración no se quedó confinada dentro de las paredes corporativas. Tuvo un efecto dominó que comenzó a sentirse en todo el ecosistema tecnológico. Proveedores de software, atentos a las decisiones de sus principales clientes, empezaron a ajustar sus prioridades. Las nuevas aplicaciones dejaron de diseñarse automáticamente con Windows como plataforma principal. Cada vez más proyectos nacían pensados para ser multiplataforma o, directamente, optimizados primero para macOS y Linux. Así, un principio que había definido la industria durante años empezó a erosionarse. El viejo axioma de Windows First perdió fuerza, no por una ruptura abrupta, sino por una acumulación de decisiones racionales tomadas por empresas que por primera vez en mucho tiempo ya no daban por sentado que Windows debía estar en el centro de su estrategia. Y cuando esa suposición desaparece, el dominio deja de ser una certeza y se convierte en una opción más. El golpe final, los desarrolladores se van y el futuro se reescribe. Si hay un indicador que define el destino de una plataforma, es el comportamiento de los desarrolladores. Ellos deciden dónde se construye el futuro. Las estadísticas mostraron una tendencia inquietante. El uso de Windows entre desarrolladores profesionales caía de forma constante, mientras macOS y Linux ganaban terreno. No era una moda, era una migración. Las razones eran múltiples: mejores herramientas, entornos más flexibles, menor fricción, mayor control. Windows 11, lejos de atraer, ahuyentaba. Y cuando los desarrolladores se van, las aplicaciones los siguen. Cada vez más software clave se lanzaba primero o exclusivamente en plataformas que no eran Windows. Esto no solo afecta a los usuarios actuales, sino a los que vendrán dentro de 5 o 10 años. En este contexto, Bill Gates convocó reuniones privadas. El tono, según quienes estuvieron presentes, fue de alarma. No se hablaba de ajustes menores, sino de supervivencia. La pregunta ya no era cómo mejorar Windows 11, sino si era necesario admitir su fracaso y replantear todo desde cero. Pero reconstruir una plataforma así lleva años, y admitir un error de esa magnitud tiene un coste político, financiero y simbólico enorme. Mientras tanto, el mundo no espera. Windows 11 no provocó una rebelión ruidosa, provocó algo peor para Microsoft: decisiones silenciosas, racionales y coordinadas, gobiernos que migran, empresas que se replantean su estrategia, hospitales que bloquean su uso, desarrolladores que miran hacia otro lado. No es una guerra de titulares, es una erosión constante. Bill Gates observa cómo la plataforma que una vez pareció eterna se enfrenta a una realidad nueva. En un mundo que valora la soberanía, la privacidad y el control, ningún sistema es intocable. Y cuando la confianza se pierde a escala global, no hay campaña de marketing que la recupere fácilmente. La revuelta contra Windows 11 ya no es una posibilidad futura, es un proceso en marcha, y Microsoft, por primera vez en décadas, no marca el ritmo, solo intenta alcanzarlo. A medida que esta nueva mentalidad se fue consolidando, las decisiones dejaron de ser tácticas y pasaron a ser estructurales. Las empresas no solo evaluaban sistemas operativos como herramientas técnicas, sino como piezas estratégicas que condicionan su flexibilidad futura. Mantener una dependencia absoluta de Windows comenzó a percibirse como un riesgo de largo plazo, especialmente en un entorno donde la agilidad tecnológica y la capacidad de adaptación son ventajas competitivas clave. Reducir esa dependencia ofrecía algo más que ahorro inmediato, ofrecía margen de maniobra, poder de negociación y una menor exposición a decisiones unilaterales de un proveedor dominante. Este cambio de enfoque alteró también la relación psicológica entre las empresas y Windows. Lo que durante años fue una elección automática pasó a ser una opción más dentro de un portafolio de posibilidades. Cuando una plataforma deja de ser incuestionable, pierde su ventaja más poderosa. La lealtad histórica fue sustituida por evaluaciones periódicas, comparativas constantes y planes de contingencia. Y en ese contexto, Windows 11 no se enfrentó a rechazo emocional, sino a algo mucho más difícil de revertir: una pérdida progresiva de centralidad en la estrategia corporativa. A partir de ese momento, Windows dejó de ser el punto de partida y pasó a convertirse en una variable más dentro de la planificación tecnológica. Las decisiones ya no se tomaban pensando en cómo adaptarse a Windows, sino en cómo diseñar procesos que pudieran sobrevivir sin él. Esa inversión de lógica fue sutil, pero profundamente disruptiva. Significó que el ecosistema corporativo empezó a construirse con independencia como objetivo, no con compatibilidad como obligación. Y cuando una plataforma deja de ser el eje sobre el que gira todo, su influencia comienza a diluirse incluso sin que nadie declare abiertamente su abandono. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video.